Bueno, entonces continuamos con con el curso de geometría. Voy a resolver, digamos, como la tareita que les había planteado en el video pasado, y la idea es hoy empezar el módulo 19. Listo, entonces, la vez pasada les había planteado, digamos, una tarea referente a este teorema 18.3.2. Básicamente lo que queremos ver es que toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular. Entonces, si es tangente, debe ser perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90. Esa era como la idea. Antes yo les había planteado, digamos, como un dibujo, un esquema, y les había dejado, digamos, de tarea demostrar que este triángulo es congruente con este, básicamente. Es decir, que esto es congruente con este. Ok. Bueno, entonces, aunque esto no está como fallando. Entonces, listo, bueno, entonces era la tarea inicial. Entonces, realmente estaba más difícil de lo que planteaba, o al menos creo pues se puede resolver y eso es cierto, pero el camino como que les estaba indicando de pronto no facilitaba más la solución, digamos, de ese ejercicio planteado. En pocas palabras, para demostrar que estos dos triángulos son congruentes, lo mejor, o al menos digamos lo más sencillo para no enredarnos tanto, es emplear este teorema. Entonces lo más sencillo sería más bien primero demostrar el teorema. Incluso les recomendé, pues no sé, lean la demostración en el libro. Y como colorario, es decir, utilizando ese teorema, ahora sí podríamos demostrar que esos dos triángulos son congruentes. Entonces, es cierto que los dos triángulos son congruentes, solo que para que su demostración sea más sencilla, era mejor primero tener el teorema y en base al teorema ya uno sí demuestra lo otro. ¿Listo? Entonces, es una cuestión más bien como de orden. Recuerden que en demostraciones el orden es importante. Entonces, pues digamos que les puedo colocar un ejercicio y el ejercicio puede ser complejo o difícil, pero supongamos que si tenemos, no sé, el teorema de Pitágoras, pues eso facilitaría mucho el ejercicio y lo haría más sencillo. O entre más teoremas tengamos, pues más fácil va a ser resolver un ejercicio, se supone, porque tenemos más herramientas a la mano. Entonces, resumiendo, sí, más bien para demostrar que estos dos triángulos son congruentes, lo más sencillo, pues, o el camino, digamos, más adecuado es primero demostrar el teorema y una vez tengamos el teorema, demostrar la congruencia. Listo, entonces,
digamos, ¿cómo podríamos demostrar la tareita, pues? Te recordemos cuál era nuestro caso. La hipótesis es que L es paralelo a T y T es tangente. Esas son las hipótesis. La tesis es que los dos triángulos son congruentes y TO es mediatriz de AB. Esto básicamente este TO parte este AB a la mitad formando un ángulo de 90. Esa es la mediatriz. Listo, entonces, ¿cómo sería la solución? Entonces la solución sería primero, T es perpendicular a TO. Esto es por el teorema básicamente, teorema 18.3.2. Por ese teorema ya sabemos que esto es perpendicular. Segundo, T es paralelo a L por hipótesis. Bueno, no, más bien no vamos a escribir la hipótesis. Hagamos como lo estábamos haciendo antes. Digamos que esta sea la hipótesis hipótesis 2, hipótesis 1. Listo, entonces, T es perpendicular a TO por el teorema 18.3.2 y por hipótesis 1, que me dice que es tangente. Luego, L es perpendicular a TO por que son paralelas, o sea, por la hipótesis 2, que me dice que las líneas son paralelas, y por 1. Y básicamente son ángulos correspondientes, pues, ¿cierto? Ángulos correspondientes. Entonces, aquí también se forma un ángulo de 90, porque son paralelas. Y a su vez, pues también aquí se forma un ángulo de 90. Listo. Tercero. AO es congruente con OB. Listo, porque tenemos un círculo. Digamos un círculo centrado en O y radio R. Entonces, por ser un círculo, AO y OB miden, o su longitud es el radio, y entonces estos dos son congruentes. Este es congruente con este. Muy bien. Cuarto. El triángulo AOB es isósceles. Eso sería por 3. Entonces, bueno, digamos, por 3. De pronto ese paso sobraría, pues, o no es como tan necesario, porque lo que más nos interesa es realmente que el ángulo UAO es congruente con el ángulo BUO
Y básicamente eso es por ser isósceles, ¿cierto? Por ser isósceles o por 3 también, pues. Listo, entonces ya tenemos lado, ángulo y ángulo. Listo, tendríamos ángulo, tendríamos lado y tendríamos ángulo. Listo, entonces son congruentes. Entonces sexto, el triángulo UAO es congruente con el triángulo BUO por lado, ángulo, ángulo. Entonces sería 3, 2, 5. Recuerden que este criterio es, digamos, equivalente, pues en esencia es básicamente lo mismo que ALA. Listo, en ese ALA o LA se pueden utilizar. Los dos son criterios correctos. Listo, lado, ángulo, ángulo. Muy bien. Entonces ya tenemos que son congruentes. Entonces, al ser congruentes, ¿qué concluimos? Concluimos que séptimo UA es congruente con V. Eso es por congruencia de triángulos por 6. Y entonces ya sabemos que los lados son congruentes, es decir, que este pedacito es congruente con este. Y ya sabemos que forman un ángulo de 90, entonces es una mediatriz. Entonces TO es mediatriz de AB. Y esto es porque lo parte a la mitad, o sea, por 7, y porque forman un ángulo de 90, que sería por 2. Y listo. Ahí acabo el ejercicio. Muy bien. Entonces, sí, claro, como les decía, pues usando el teorema, vean que usando este teorema se facilita mucho más el ejercicio. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que si yo les planteo ese ejercicio, yo les planteo este ejercicio, bueno, demuestren esto, y digamos que todavía no tenemos el teorema, no tenemos esto. ¿Cuál sería como el camino a seguir? Pues, pensándolo bien y escribiéndolo bien, el camino a seguir sería demostrar el teorema y usando el teorema hacer esto. ¿Listo? Entonces, esa es como la complicación, digamos, del ejercicio, pues que la forma como natural de resolverlo sería primero demostrar el teorema y luego resolver el ejercicio. Entonces era más fácil verlo como en dos instancias separadas. Primero demostrar el teorema y segundo, aplicar el teorema para resolver que estos dos triángulos son congruentes y lo que queríamos era que TO era mediatriz. Listo. Muy bien, dudas, preguntas sobre esto, sobre cualquier otra cosa. Recuerden que el parcial iría hasta el módulo 18. El parcial iría hasta el módulo 18. O sea, digamos hasta aquí. Desde el módulo 11 al módulo 18.
Listo. Entonces, nuevamente, es decir, sigue siendo muy central la congruencia de triángulos. ¿Cómo logramos demostrar, digamos, que esta es mediatriz? A través de una congruencia de triángulos. Este que les había dejado la tarea, ¿cómo se demuestra que PA es congruente con PB, que este ángulo es congruente con este ángulo? Este congruente con este y este ángulo congruente con este. A través de una congruencia de triángulos. Hay que demostrar que este triángulo AOP es congruente con este triángulo ABP. ¿Alguno de pronto lo demostró o lo resolvió? Bueno, entonces, sí, la idea es que estos dos triángulos son congruentes. Simplemente deben demostrar esa congruencia. Y una vez demostrada esa congruencia, pues resulta pues inmediato que por congruencia de triángulos, este es congruente con este y este ángulo es congruente con este, que es nuestra tesis, que es esto. Entonces, sí, podría decirse prácticamente que la tesis básicamente es demostrar que los dos triángulos son congruentes. Listo. Bueno, entonces ahí tienen el segundo parcial. Bueno, entonces vamos a continuar con el módulo 19, que va a ser la parte de arcos y ángulos. Eso ya sería tema del tercer parcial. Pregunta Isabela. Bueno, entonces puedes preguntar, listo, comentas y ahorita entonces respondo. O recuerden que pueden hablar atrás del micrófono. Eso ya lo demostramos. Listo. Ya demostramos. Me hizo la pregunta que cómo demuestro que en un triángulo isósceles sus dos ángulos son iguales. Ya lo demostramos, incluso digamos como que hace parte pues lo que hemos llamado como teorema del triángulo isósceles, que el triángulo isósceles digamos que ya está muy bien estudiado. Listo. Pero yo como demuestro eso pues así como a grandes rasgos. Digamos que este es un triángulo isósceles. Entonces yo sé que este es congruente con este. Ahora sí. Entonces yo simplemente quiero demostrar que este ángulo, voy a escribir en azul lo que yo quiero es esto. Listo. Que, que bueno, no es un ejercicio difícil pues. Entonces, lo que yo puedo hacer es
y vamos a trazar aquí una línea. La línea puede ser una bisectriz. Entonces yo trazo la bisectriz y ya estamos listos, básicamente porque este lado es congruente consigo mismo y entonces este triángulo va a ser congruente con este por ala, por lado, lado, ángulo, lado. Entonces por lado van a ser congruentes y como los dos triángulos son congruentes, pues este ángulo, bueno, perdón, sería beta, sería congruente con este. Básicamente eso es. Entonces sí, para el triángulo isósceles, trazar esta línea es como muy estándar, pues. Yo tengo el triángulo isósceles, trazo esa línea para formar dos triángulos, demuestro que esos dos triángulos son congruentes y listo, ahí ya tenemos lo que queremos. Y ahí básicamente les demostré pues como el teorema del triángulo isósceles. En el teorema se afirma pues que básicamente la bisectriz, este va a ser congruente con este. Entonces como esos dos son congruentes, esa bisectriz resulta también ser mediana porque me partió el ángulo, me partió el lado en dos, y también va a ser mediatriz porque resulta que este ángulo también es de 90 porque estos dos son congruentes y los dos suman 180, entonces tiene que ser cada uno de 90. Y también va a ser mediana, mediatriz, bisectriz y altura. Y también es altura porque forma un ángulo de 90 y pasa por el vértice. Entonces, sí, básicamente el teorema del triángulo isósceles nos dice que la mediana, mediatriz, bisectriz y altura referente a la base del triángulo isósceles es la misma línea. Listo, bueno, eso es un buen teorema a tener presente y muy importante. Muy, muy importante. Muy bien. Listo. Entonces, la parte del módulo 19 son arcos y ángulos. Esta parte no es compleja. Disculpen unos 5 segunditos. Listo, bueno, esta parte no es compleja. Pero de pronto sí tiene algunas definiciones, incluso algunos teoremas bastante interesantes que quizás ustedes nunca hayan escuchado en su vida, ¿cierto? Probablemente, pues, la parte del teorema del triángulo isósceles que acabamos de demostrar, pues, o al menos les mencioné cómo se demuestra. El teorema, pues, de la bisectriz, esos teoremas de puntos notables del triángulo, que básicamente ha sido las últimas clases, son más conocidos, son más usados. Y esta parte, pues, de arcos y ángulos, yo pienso que no es como tan conocida. Entonces, bueno, yo pienso que el módulo lo iniciaríamos hoy y probablemente lo acabemos la próxima clase. Muy bien. Entonces, en un mismo círculo o en círculos congruentes, dos cuerdas congruentes subtienden arcos congruentes. Entonces,
ustedes tenían pues de tarea como leer unas páginas del libro donde hablan un poquito pues de algunas definiciones. Entonces, bueno, simplemente una cuerda es, básicamente tenemos dos puntos del círculo, entonces la línea que los une pues es la cuerda o el segmento, pues, ¿cierto? El segmento que los une es una cuerda. Esto es muy sencillo. Entonces, claro, una cosa es la cuerda, que sería, digamos, esto en azul, y otra cosa es el arco, que sería esto en verde. ¿Listo? Entonces, diferenciar entre cuerda y arco. Muy bien. Entonces, en un mismo círculo o círculos congruentes, dos cuerdas congruentes obtienen ángulos congruentes. Listo, entonces vamos a trabajar, digamos, con esto, con esta hipótesis. El círculo 1 es congruente con el círculo 2. Entonces, digamos lo que tenemos acá. Recuerden que puede ser el mismo círculo, ¿cierto? Pero un círculo es congruente consigo mismo. O sea que pensándolo de esta forma, este caso incluye este. ¿Por qué? Porque es aplicar este caso a el caso de un solo círculo, porque un círculo es congruente consigo mismo. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué tenemos de hipótesis? De hipótesis tenemos que AB es congruente con CD. Esa es nuestra hipótesis. La tesis es que el arco AB es congruente con el arco CD. Entonces vamos a demostrar. No es difícil, pues. Si el programa funcionara, no sería difícil. Listo. Este teorema 19.1.1. Listo. Demostración. Digamos que esto sea H1, esto sea H2. Entonces, notemos lo siguiente. Primero, no es muy largo tampoco, pues. O1A es congruente con O1B y es congruente con O2C y congruente con O2D. Básicamente, este congruente con este y con este. ¿Por qué? Por H1. Porque los círculos son congruentes, entonces, bueno, no. Hagamos un paso intermedio, pues, que puede que sobre, pero listo, de pronto queda un poquito más claro. Entonces, primero, R1 es igual a R2, claramente, ¿cierto? Porque los círculos son congruentes. Listo. De segundo, todos estos van a ser congruentes porque O1 es congruente, O1A es congruente con O1B porque son radios del círculo, ¿cierto? Entonces, radios del círculo siempre van a ser congruentes. Y O2C con O2D son congruentes por lo mismo, porque son radios del círculo. Entonces, este congruente con este y este congruente con este. Y estos dos son congruentes entre sí, porque como los círculos son congruentes, sus radios
son iguales, o al menos pues tienen la misma longitud. Entonces, todos esos 4 lados van a ser congruentes por esto y por 1, porque sus radios son iguales. Aunque, reitero, esto digamos que podría sobrar, y este podría ser el paso 1, porque cuando yo sé que dos círculos son congruentes, pues es como inmediato que los radios son iguales. ¿Listo? Entonces, simplemente es como, lo escribí así como para que caigan en cuenta, pues, pero ese paso podría sobrar. Listo, tercero. Lo tercero es que ya estamos listos. Listo, ya estamos listos. ¿Por qué? El triángulo A o 1B va a ser congruente con el triángulo C o 2D por lado, lado, lado. Listo, y el lado, 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 ¿cuáles van a ser los dos lados? Pues en 2 ya tenemos dos lados y en H2 tenemos el tercer lado, ¿cierto? Aquí tenemos lado, lado, lado. Listo, AB congruente con CD por hipótesis 2 y AO1 congruente con CO2 y OB1 congruente con, O1B congruente con O2D, también por esto mismo. Entonces, listo. Por lado, 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 los triángulos son congruentes. Y entonces, como los triángulos son congruentes, cuarto, recuerden que ¿qué significa que un arco sea congruente con otro? Que sus medidas son iguales. ¿Y cuál es la medida de un arco? La medida de un arco es la medida de este ángulo formado desde el centro del círculo. ¿Listo? O sea que nuestra tesis es que los arcos son congruentes, pero básicamente lo que queremos ver es que estos dos ángulos son congruentes. Eso es lo que queremos. Y eso ya lo tenemos por la congruencia de triángulos. Entonces, cuarto, el ángulo A o 1B es congruente con el ángulo C o 2D, y eso es porque los triángulos son congruentes. Entonces ya tenemos que este alfa va a ser congruente con este alfa. Entonces, quinto, la medida del arco AB es igual a la medida del arco CD por 4, y por la definición de medida de arco. Yo porque sé que dos arcos miden lo mismo, porque sus ángulos con el centro son congruentes. Y entonces sexto, el arco AB es congruente con el arco CD por 5, y lo mismo es definición, congruencia de arcos. ¿Cuándo dos arcos son congruentes? Pues cuando sus medidas son iguales. Listo. Eso es. Bueno, realmente esta demostración sale en 3 pasos, pues. Aquí lo hice como un paso a paso, pues, o como ítem a ítem, pero digamos que del 4, digamos que el 1 sobra la verdad, y del 4 yo puedo haber llegado directamente al 6. Simplemente les quería recordar un poquito como esas definiciones, pero si yo sé que esos dos ángulos son congruentes, pues obviamente sus arcos van a ser congruentes.
listo, entonces darían 1, 2, 3, 4 pasos podría hacerse, pues. Bueno, igual como recomendación, digamos para el parcial, para ejercicios que ustedes hagan, etcétera. Es mejor que escriban un poquito de más, que digamos hagan pasos innecesarios, por así decirlo. Esto es un paso, digamos, como que no se necesita, pero bueno, no importa. Es mejor que hagan pasos de más a que hagan pasos de menos, ¿cierto? Si ustedes hacen pasos de más, este paso sobró, pues no importa, igual la demostración es correcta. En cambio, si digamos que ustedes se saltan este paso, entonces la demostración es incorrecta, ¿cierto? Porque recuerden que todos los pasos dependen de los anteriores. Entonces, si les falta un paso importante, queda incorrecta. Entonces, es mejor que hagan pasos de más a pasos de menos. Para Listo. estar totalmente seguro, profe. ¿Qué? Comenta. Para estar totalmente seguro, se hacen todos los pasos, pues, que uno crea posible. Pues decir, como el paso a paso. Especialmente, como yo les digo, yo me centro mucho, pues muy central, la congruencia de triángulos, ¿cierto? Es muy central. Uno generalmente quiere demostrar que dos triángulos son congruentes, entonces demuestren bien que esos dos triángulos son congruentes, apliquen bien el criterio de congruencia y expliquen ese criterio de congruencia donde está demostrado. Bueno, por hipótesis 2 ya teníamos ya teníamos A, B y C, listo. ¿Y los otros dos lados dónde están? Los otros dos lados están aquí, están en 2. Y esto es cierto, pues porque los dos círculos son congruentes, entonces lo tenemos bien, listo. Una vez tenemos que los triángulos son congruentes, pues estos dos ángulos son congruentes, entonces eso es por congruencia de triángulos. Y a partir de esto, pues ya tenemos lo que queríamos. Esto básicamente que sale pues derechito como por definiciones. Ahora, como les decía, incluso creo que el video pasado, no sé si tú, José, o alguien más, mencionaba, no, profe, es que este lado es congruente con este lado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la razón, cierto? Siempre la razón va a ser o una congruencia de triángulos o algún teorema, pues, o la hipótesis o algo así, ¿cierto? Si uno no se basa en un teorema, en un resultado, en una congruencia de triángulos, es difícil demostrar que un lado es congruente con otro. Por ejemplo, Profe, aquí, pero aquí también veamos que se sí, hubiese podido decir que los triángulos, pues como son isósceles, sí, también se puede aplicar no LLL, sino ALA. ¿Por qué? Apliquémoslo acá en este gráfico. Yo sé que, pero igual en esencia es la misma razón. Igual en esencia en esencia es esto. Y es que estamos en el círculo, entonces estos radios son congruentes. Entonces, como son congruentes, bueno, no, pero incluso hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle a tener presente. No, ALA no funcionaría. No funcionaría por esta siguiente razón. Yo sé que este es un triángulo isósceles. Entonces, como es isósceles, yo sé que este ángulo es congruente con este, por ser isósceles. Listo. Y aquí tenemos otro triángulo isósceles. En este otro triángulo isósceles, yo sé que este ángulo es congruente con este. Es alfa con alfa, beta con beta. Yo quisiera aplicar ALA, yo quisiera aplicar
ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, hasta ahora yo no he podido demostrar que este ángulo es congruente con este. Yo como demuestro que alfa es igual a beta, pues, o que esos ángulos son congruentes. ¿Yo cómo podría demostrar eso? Profe, sería por las medidas de el segmento AB y el DC. Pues con las medidas, porque las medidas son congruentes, bueno, porque ahí dice, y también por el círculo. Entonces, sí. Entonces, si yo quisiera demostrar eso, si yo quisiera demostrar que alfa es igual a beta, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que estos son congruentes y sabemos que AB es congruente con DC, muy bien. Entonces, ¿yo cómo demuestro que alfa es igual a beta? Pues tengo que aplicar esto. Tengo que demostrar que los dos triángulos son congruentes y una vez yo sepa que los dos triángulos son congruentes, pues claramente alfa es congruente con beta, pues son iguales. Pero es porque los triángulos son congruentes, porque aquí tenemos este lado y este lado, lado. Entonces, por criterio lado, yo sé que los ángulos van a ser congruentes. Ah, perdón, aquí lo escribí al revés. Los confunde, ¿cierto? Este es alfa y este es beta. Listo, entonces, sí, igual toca aplicar esta congruencia. Igual toca aplicar esta congruencia, porque si no, en esencia, yo no sé que los ángulos sean congruentes. No sé si les queda claro el por qué yo no puedo afirmar de una vez que los ángulos son congruentes. Es decir, para poder afirmar esa congruencia de ángulos, tuve que haber primero demostrado la congruencia de triángulos. Entonces, sí, lo usual es que cuando uno quiera demostrar que un ángulo es congruente con este otro o que un lado es congruente con ese otro lado, siempre, digamos que sale o de la hipótesis o va a salir de una congruencia de triángulos o va a salir de algún resultado de algún teorema. No, es que resulta que este es mediatriz, entonces como este es mediatriz, este pedacito es congruente con este. Pues claro, por ser mediatriz. Saldría, digamos, como que de la hipótesis. Claro, si tenemos un triángulo isósceles, entonces claramente este lado es congruente con este. Digamos, teorema del triángulo isósceles. Listo. Entonces, uno siempre va a tener o por hipótesis, o por congruencia de triángulos, o por algún teorema o algún resultado. Listo. Si no, uno no puede decir que algo es congruente con otra cosa, pues, porque si no, como es una demostración, tienen que argumentarlo bien, ¿cierto? Tienen que argumentarlo bien. Listo. Veamos este otro teorema. Recíproco. Entonces, si en este lo que hicimos fue dos cuerdas congruentes subtienden arcos congruentes, el recíproco es como la dirección contraria, sería, si tenemos dos arcos congruentes, entonces deberían de formarme dos cuerdas congruentes. Básicamente lo que dice acá, ¿cierto? En un mismo círculo,
círculos congruentes, dos arcos congruentes subtienden cuerdas congruentes. Entonces, bueno, borremos esto. Teorema 9.1.2. Vamos a dibujar un círculo. Tenemos dos círculos congruentes. Entonces aquí tenemos un arco AB, tenemos un arco CD. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? La hipótesis sería que el círculo O1, R1 es congruente con el círculo O2, R2. Y me dicen que los dos arcos son congruentes. Entonces, que el arco AB es congruente con el arco CD. Sería la hipótesis 2. Listo, ¿cuál sería la tesis? La tesis, lo que queremos ver es que sus cuerdas son congruentes. La cuerda AB es congruente con la cuerda CD. Listo. Pregunta. ¿Quiénes creen que este ejercicio es muy difícil? ¿O lo es muy complicado? ¿O no, sí, que no son capaces? Comente con confianza. Por si acaso, si ninguno dice que es difícil, queda de tarea. Bueno, ya al menos uno dijo que es difícil. Complicado. ¿Quién más? Ahora solo uno. Por si acaso es muy similar al anterior. Es muy similar al anterior. Lo que queremos ver es una congruencia de triángulos y ya. Eso es todo. Bueno, entonces, dos personas. Listo, entonces se supone que los otros, pues no les parece tan difícil, no les parece tan complicado. Listo. Entonces, básicamente, ¿cuál es la demostración? La demostración es lo primero que hemos dicho antes. Digamos, primero, R1 es igual a R2 por H1, que los círculos son congruentes. Segundo, A1 congruente con B1 congruente con CO2 congruente con DO2, porque son círculos congruentes, digamos también por uno, pues porque R1 es igual a R2, los rayos son iguales. Entonces ya estamos en que
Este es congruente con este. Y este es congruente con este. Listo. Tercero, el ángulo A1B va a ser congruente con el ángulo CO2D. Listo, básicamente eso va a ser porque los arcos son congruentes y por la definición de congruencia de arcos. ¿Cierto? Como yo sé que este arco es congruente con este arco, pues, bueno, hagámoslo con... Todos son congruentes, entonces yo sé que este ángulo va a ser congruente con este ángulo. Eso es lo que me quiere decir que dos arcos sean congruentes. Que dos ángulos desde el centro son congruentes. Listo. Muy bien, y ahí ya prácticamente estamos listos. ¿Qué seguiría? Siguen dos pasos y con eso acabamos. ¿Cuál sería el paso 4 y cuál sería el paso 5? ¿Qué dicen? Profe, también sería por lado, lado, lado. O sea, buscaríamos. El siguiente paso es demostrar, pues el siguiente paso es que el triángulo A1B es congruente con el triángulo CO2D. ¿Listo? ¿Por qué razón serían congruentes? Y el quinto es que una vez que yo sepa que son congruentes, entonces yo ya podría tener lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que AB, esa cuerda, es congruente con DC, con esa cuerda. Entonces, quinto, AB sería congruente con CD que son triángulos congruentes, por 4. Entonces aquí también hay una idea como central, que es la congruencia de triángulos. Entonces pregunta, ¿por qué los triángulos son congruentes? Porque el triángulo A1B es congruente con el triángulo CO2D. Una vez tengamos la congruencia de triángulos, ya podemos... ya podemos demostrar lo que queríamos. Y lo que queríamos es demostrar que esta cuerda es congruente con... sí, que esta cuerda es congruente con esta cuerda. Eso es lo que queremos demostrar, eso en verde. Entonces, ¿por qué se cumple 4? Porque este triángulo es congruente con este. ¿Por qué razón? Por 2, profe. ¿Por qué criterio de congruencia? Muy bien, Isabela, que decía que muy difícil el ejercicio. Por lado, ángulo, lado. Aquí ya tenemos el lado, tenemos el ángulo y tenemos el lado. Lo mismo que en el otro. Entonces, por esa razón,
los dos triángulos son congruentes. Entonces el primer lado, veámoslo, no sé, aquí. El ángulo, veámoslo aquí. Y el segundo lado, pues también está aquí. Listo. Lado, ángulo, lado. En 2 y en 3. Y listo, ya acabamos. Ya llegamos a la tesis. Salían 5 pasos. Incluso les decía que este paso inicial se lo pueden saltar, pues. Este paso 1, pues, lo pueden saltar perfectamente y empezar desde acá. Digan que es muy similar a este, pues, es decir, es lo mismo. Es demostrar que dos triángulos son congruentes. Y una vez uno tenga la congruencia de triángulos, uno ya tiene lo que uno quiere, ¿cierto? Ya todo es congruente, ya los ángulos son congruentes, los segmentos son congruentes, ya todo es congruente, entonces ya todo cuadra. Lo mismo acá simplemente es demostrar la congruencia de triángulos, y una vez tengamos la congruencia de triángulos, pues llegamos a lo que queremos. Muy bien. Listo. Ya tenemos este teorema. Ahora, el 1.3. En un mismo círculo o en círculos congruentes, dos cuerdas congruentes equidistan. Están a igual distancia del centro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es fácil o difícil de demostrar? Por si acaso, la idea central es la misma que en los dos teoremas que acabo de explicar y de demostrar. Entonces, ¿qué dicen? ¿Fácil o difícil? El teorema 1.3. O normal, pues también, ¿cierto? Pues, puede ser fácil, normal, difícil. Profe, ese vendría siendo parecido al primero. Sí, es casi que lo mismo, en realidad. Es prácticamente lo mismo, chicos. Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que demostrar que los dos triángulos son congruentes. Listo. Y si tenemos que los dos triángulos son congruentes, ya estamos listos. Listo, ya estamos listos. ¿Por qué? Porque porque bueno, nos están diciendo dos cuerdas congruentes equidistan. Entonces yo sé lo siguiente. Yo sé que, bueno, borremos esto acá. Aprovechémonos de ese mismo gráfico. Yo sé que esta cuerda es congruente con esta. Listo, esas dos cuerdas son congruentes, listo. ¿Qué hay que demostrar? Que los dos triángulos son congruentes. Ya saben cómo demostrarlo. Está en el primer paso, pues, en este primer teorema, está demostrado que los dos triángulos son congruentes. Entonces, como los dos triángulos son congruentes, lo que hay que demostrar es que la distancia de esta cuerda al centro es congruente con esta distancia de esta cuerda al centro. Y una distancia simplemente es la longitud de la perpendicular. Entonces yo básicamente lo que quiero demostrar es que este es congruente con este. Pero eso ya es muy fácil de demostrar
porque los dos triángulos son congruentes y básicamente yo podría pensar en esa distancia como la altura del triángulo. Entonces yo ya tengo que este triángulo verde es congruente con este triángulo verde. Entonces lo que quiero demostrar es que esas dos distancias son congruentes y eso se traduce simplemente a demostrar que las dos alturas son congruentes. Entonces demostrar que este verde, este rojo es congruente con este rojo. Que básicamente serían alturas. Y en dos triángulos congruentes demostrar que sus alturas son congruentes es fácil. Incluso ya hemos hecho ejercicios similares. Entonces, sí, idea central, demostrar que los dos triángulos son congruentes. Y lo siguiente sería demostrar que las dos alturas son congruentes. Y como las dos alturas son congruentes, pues las cuerdas equidistan del centro. Pues porque equidistan es que están a igual distancia. Entonces, básicamente lo que yo quiero es demostrar que esa línea perpendicular tiene la misma longitud que la otra línea perpendicular. Recuerden que cuando uno siempre quiere la distancia de un punto a una línea, es la perpendicular. Si yo tengo este punto y esta línea, la distancia es la longitud de la perpendicular. Esa es la distancia. Entonces, sí. Entonces, básicamente es casi que el mismo ejercicio primero. Simplemente tienen como un pasito extra, que es argumentar que esas dos alturas son congruentes. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Bueno, entonces, digamos como pista de demostración, demostrar congruencia de triángulos y después demostrar que sus alturas son congruentes. Eso es lo que hay que hacer. Demostrar congruencia de triángulos, ya lo saben, porque incluso podría ser casi un colorario del teorema 19.1.1. Como colorario, cuando tenemos cuerdas congruentes, se forman triángulos congruentes. Entonces, básicamente es lo mismo que hicimos en el teorema 19.1.1. Y lo que queda sería demostrar que sus alturas son congruentes, que con seguridad hicimos un ejercicio de esos cuando estábamos trabajando triángulos, o si no hicimos un ejercicio muy similar. Incluso hay como los triángulos que se forman son isósceles, pueden pensar en el teorema del triángulo isósceles, que ahorita los expliqué y les comenté, pues les recordé un poquito cómo era ese teorema. Es decir, es un ejercicio sencillo. Y reitero pues lo que les dije en el video pasado. Si a pesar de que estamos trabajando en círculos, en arcos, en curvas, fíjense que el triángulo sigue siendo un elemento central y por eso les he dicho, básicamente el curso, pues, o la idea central del curso, la parte principal del curso es que ustedes entiendan triángulos y sepan cómo demostrar que los triángulos son congruentes. Si ustedes saben demostrar que dos triángulos son congruentes, ya tienen una gran herramienta para resolver muchos ejercicios, que la mayoría de ejercicios siempre se basan en demostrar una congruencia de triángulos. Listo.
El recíproco del teorema, pues, se plantea como ejercicio. Entonces, bueno, ahí también ya tienen ese ejercicio, pues, para que lo piensen. Pero, reitero, la idea central es la misma, pues, en esencia es básicamente lo mismo. Es muy similar, no varía mucho, pues, si entendieron la idea en estos primeros dos teoremas que expliqué, con seguridad, pues, son capaces de realizar este ejercicio. Bueno, este teorema 19.1.5 ya sí digamos que varía un poquito, ya la idea central es otra. Entonces dice, en todo círculo la cuerda diametral es la mayor de las cuerdas. Una cuerda es el segmento que une dos puntos. Entonces yo puedo tener esta cuerda acá, yo puedo tener esta otra cuerda aquí, puedo tener esta cuerda acá. Yo puedo tener muchas cuerdas, pero lo que me están diciendo es que la más grande de todas las cuerdas es la cuerda diametral. ¿Cuál es la cuerda diametral? Pues el diámetro, ¿cierto? La cuerda que pasa por el centro. Entonces lo que hay que demostrar es que esa cuerda es la más grande de todas. Entonces, hipótesis, tenemos un círculo. AB es cuerda diametral, o sea que pasa por el centro. Y CD es cuerda del círculo. Tesis, AB es mayor que CD. Eso es lo que hay que demostrar. ¿Alguien tiene idea cómo lo podrían demostrar? El gráfico ya les da como una pista. ¿Alguien tiene alguna idea? No es difícil tampoco, pero deben de tener una idea clara, pues una idea clave, y esa idea clave es lo que permite demostrarle esto. Bueno, no se les ocurre nada. Entonces, muy bien. Vamos a hacer la demostración, tampoco es larga, es cortica y sencilla. Listo. Entonces, primero, digamos, se traza OC y OD. Este paso también sobra, pues, pero como estas demostraciones son como tan corticas, cuando la demostración es cortica, como que me da libertad de colocar pasos extra y aún así no queda larga, entonces no hay dificultad. Simplemente trazamos pues esta línea y esta pues. Listo. Segundo, la idea clave, resaltémosla aquí. Bueno, la idea clave es que es la desigualdad triangular, básicamente. Y es que bueno, escribámosla así pues. CD es menor que OC más OD. Listo. Por la desigualdad triangular. Listo. Recuerden que la desigualdad triangular lo que nos dice es que
Un lado es menor que la suma de los otros dos lados. Eso es lo que nos da la desigualdad triangular. Muy bien. Listo. Tercero, lo que hemos hecho pues como ya en varias ocasiones, este es congruente con este y con este. Entonces, AO congruente con CO, congruente con DO, congruente con BO, porque es un círculo. Ya, por ser círculo todos los radios son congruentes. Bien, cuarto. El cuarto sería OC es lo mismo que AO, y es lo mismo, y OD es lo mismo que OB, y esto es por 3. Como son congruentes, este AO va a medir lo mismo que este CO. Como son congruentes, este DO va a medir lo mismo que este BO. Entonces, tenemos esta igualdad. Y quinto, ya estamos listos. CD es menor que OC, pero OC es igual a O, y más OD, pero OD es lo mismo que OB. Esto es D2 y D4. Y ya el sexto, CD, es menor que AB. Porque AB es igual a O más OB. ¿Cierto? El segmento diametral es simplemente AO más OB. Entonces, esto de acá es simplemente AB. Y entonces ya tenemos la tesis. Ya tendríamos la tesis. Podríamos por aquí escribir, no sé, séptimo. AB mayor que CD. Porque recuerden pues que uno siempre quiere llegar como a la tesis exacta, igualita como está acá. Ah, que esto es lo mismo. Sí, esto es lo mismo. Entonces, simplemente se hace un pasito pues como extra y se llega a la tesis igualita como está, ¿cierto? Y esto básicamente es por 6. Por 6. Listo. Sencillo. Realmente no es muy difícil. La idea clave era la desigualdad triangular. Listo, por desigualdad triangular, uno ya sabía que este CD es menor que este más este, pero por estar en un círculo, pues este mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este. Entonces, como coger estas dos líneas, es como coger esta línea de acá y como moverla para acá. Es como coger esta línea de acá y moverla. Una forma como de visualizarlo, por así decirlo. Al mover esas líneas no estoy afectando su longitud y esas dos líneas me deforman el diámetro. Entonces, básicamente, por la desigualdad triangular, CD tiene que ser menor que ese diámetro. Ya. Eso es, pues. ¿Alguna duda?
Noten que ya tenemos bastantes herramientas, pues, ya tenemos bastantes teoremas, bastantes resultados. Entonces, si uno los tiene, digamos, esos resultados a la mano, pues si los tiene claros y presentes, facilita mucho demostraciones, ejercicios que resulten. Bueno. Entonces, este teorema es más o menos similar al que les había, con el que empezamos, digamos, el video de hoy, como con ese ejercicio, pues, tarea que les había dejado. Que aquí lo que están diciendo es que toda recta que pasa por el centro de un círculo y es perpendicular a una cuerda, biseca la cuerda y los arcos intersecados. Entonces, básicamente tenemos una recta, pasa por el centro, y es perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90. Entonces, si tenemos que eso se cumple, entonces la biseca, es decir, que me la parte en dos pedazos congruentes. Este es congruente con este, y este arco es congruente con este. Muy bien. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que hay que demostrar? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la idea central? ¿Qué es lo que, si demostramos, con eso ya tenemos lo otro, digamos que listo? ¿Alguna idea? Ya se los he dicho varias veces cuál es la idea central, qué es lo que uno requiere hacer muchas veces. Cualquier idea, cualquier propuesta. Recuerden que aquí incluso les dibujan estas líneas y ya les da una pista, más o menos. Profe, pues como eso forma un círculo, la línea que pasa por el centro del círculo, que es como habíamos dicho en el anterior, pero ahora parte el triángulo, formando una bisectriz también, una mediatriz, y también una perpendicular con el triángulo. Sí, digamos que eso es lo que se va a formar, ¿cierto? Pero queremos llegar, digamos, a esta tesis. Queremos llegar a que AM es congruente con BM y a que el arco AP es congruente con el arco BP. Esto es lo que queremos llegar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
O sea, ¿qué es lo principal que requerimos? Porque una vez tengamos eso, ya esto es fácil. ¿Qué es lo que me va a dar que esto es congruente con este y que esto es congruente con este? Tengo que demostrar que bueno, básicamente yo tengo que mostrar una congruencia de triángulos. Tengo que demostrar que este triángulo es congruente con este triángulo. Si esos dos triángulos son congruentes, pues AM es congruente con MB y los arcos también van a resultar. ¿Por qué? Porque entonces este ángulo alfa va a ser congruente con este ángulo alfa y como esos ángulos son congruentes, pues el arco va a ser congruente con el arco. Porque la definición de congruencia de arcos es que las medidas de ese ángulo sean congruentes. Listo. Entonces, en esencia, la idea clave es demostrar que el triángulo OMA es congruente con el triángulo OMB. Si yo logro demostrar eso, ya lo otro sale fácil. Esa es la idea. Listo, entonces, idea, demostrar que este triángulo es congruente con este triángulo. Listo. ¿Y cómo creen que podríamos demostrar que esos dos triángulos son congruentes? Recuerden que, por hipótesis, esto es un ángulo de 90. Entonces, ¿cómo creen que podríamos demostrar que los dos triángulos son congruentes? Por lado, ángulo, lado. ¿Cuál sería el lado? Y es que por este. ¿Cuál sería el primer lado? OM. Listo. OM es congruente consigo mismo. Entonces ya tenemos un lado. Bien. ¿Cuál sería el otro lado? ¿Cuál crees que sería el otro lado? O los otros, pues. Ya tenemos OM, es congruente consigo mismo, que es un lado en común de los dos triángulos. Listo. ¿Cuál sería otro lado que yo ya sepa que son congruentes? OB. OB. Muy bien. Entonces, OB es congruente con OA por ser radios del círculo. Entonces ya tenemos otro lado. Tenemos lado, lado. ¿Y cuál sería el ángulo? El ángulo sería, pues puede ser OAM o OMB. OAM sería este.
No, OMA o OMB. Entonces, OMA es este de acá. OMA y OMB. Que por ser los dos ángulos de 90 forman un ángulo de 180. Los dos son congruentes por ser de 90, sí. Listo. Muy bien. Pero recuerden que en este criterio es muy importante el orden. Es decir, el ángulo tiene que ser el formado por los dos lados. Entonces tenemos aquí un lado, tenemos aquí otro lado. El ángulo tendría que ser este. No me sirve este ni este. Tiene que ser... Bueno, tiene que ser el formado por los dos lados. Esto es muy importante eso del lado ángulo lado. Tenemos un lado y tenemos otro lado, entonces el ángulo para poder aplicar ese criterio tiene que ser el formado por esos dos lados. Los otros no me sirven. Entonces resulta que los dos lados que mencionaste, que están acá, forman este ángulo y el que sabemos que es congruente, por lo que dijiste pues hasta ahora, es este de 90, pero no me sirve este. Listo, este no me sirve, tendría que ser este de acá. Pero muy bien, pues decir, ya tenemos dos lados y tenemos un ángulo de 90, entonces ya casi que estamos listos. Falta es, bueno, cómo demostramos que son congruentes. Habría que buscar otro criterio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creen? Ya casi que estamos listos para demostrar que son congruentes los triángulos. ¿Cuál sería el otro criterio o qué se les ocurre? Hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo. Mientras ustedes le estaban pensando, yo ya le pensé, digamos, dos formas distintas. O hasta tres. Sí. Mm. Listo, entonces, ¿qué más se les ocurre? Quedan unos pocos minuticos de clase. Aprovechen, es más fácil resolver el ejercicio entre todos, como grupo, porque después ustedes le piensan solos y es más difícil, ¿cierto?
Ni idea. Profe, será también porque es un triángulo isósceles y al partirse por la mitad forman dos triángulos isósceles. Bueno, eso de partirse por la mitad, formados triángulos isósceles, no. Pero sí, una de las formas que yo les comentaba es por ser isósceles, ¿cierto? Entonces, como es isósceles, este alfa es congruente con este alfa. ¿Listo? Entonces, sí, es una de las formas. Y lo pueden aplicar así y les da. ¿Listo? Y les da. Les queda de tarea terminarlo por ese lado. Otra forma es básicamente digamos que el tercer paso es que digamos la medida de OMA es igual a la medida de OMB es igual a 90 grados. Esto es por H3. El cuarto, los triángulos son congruentes por el criterio HC. Tenemos hipotenusa cateto. Tenemos que la hipotenusa es congruente con la hipotenusa y un cateto es congruente con el cateto. Entonces, por ese criterio HC, hipotenusa cateto, los dos triángulos son congruentes. Entonces, la hipotenusa es el 1 y el cateto es 2. Bueno, y ese criterio hipotenusa cateto funciona cuando el triángulo es rectángulo, ¿cierto? O sea que por eso escribí esto, pues, el ángulo es de 90, indicando que el triángulo es rectángulo. Entonces, por el criterio hipotenusa cateto, los triángulos son congruentes. Entonces, quinto, como los triángulos son congruentes, entonces AM es congruente con MB. Entonces, AM congruente con BM. Eso es porque los triángulos son congruentes. Bueno, sexto, o sea que ya tenemos este. Nos falta que AP es congruente con BP. Entonces, para ver que este arco es congruente con este arco, yo lo que quiero demostrar es que este ángulo es congruente con este, lo cual es cierto por la congruencia de triángulos. Entonces, sexto, el ángulo AOM es congruente con el ángulo BOM. Eso es cierto por la congruencia de triángulos. Séptimo, el ángulo AOP es congruente con el ángulo BOP. Y eso es por 6, pues porque básicamente estamos hablando del mismo ángulo. Básicamente estamos diciendo este ángulo AOM es congruente con el BOM y por lo tanto el AOP, que
que va hasta acá, pues que es el mismo, es congruente con el BOP, que también es el mismo, ¿cierto? Simplemente lo estoy extendiendo un poquito más. Entonces, por 6 se cumple 7. Entonces, finalmente, 8, los arcos son congruentes. AP es congruente con BP por 7 y definición de congruencia de arcos. Yo, ¿cómo sé que arcos son congruentes? Cuando miden lo mismo. ¿Y qué significa que midan lo mismo? Que el ángulo formado con el centro sea congruente, midan lo mismo. Listo, ahí ya acabamos. Tenemos la tesis 1, la tesis 2. En principio, pues faltaría esto, pero es muy fácil, pues, porque básicamente lo que hay que demostrar es que este arco es congruente con este, pero eso sale, pues, de forma inmediata, pues, en 2 pasos más se tiene. Entonces, les queda de tarea. Con 2 pasitos más y ahí ya lo tienen. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias. Si tienen dudas, me pueden decir, los que ya tengan clase, pueden salir ya. Y los que tengan dudas me pueden comentar. Les recuerdo que les voy a enviar lo de la encuesta. ¿Listo? La encuesta. Que lo tengan presente. Preguntas, dudas.